Ahí vamos entonces, continuamos con nuestro avance. Ok. De la misma manera como que nosotros estamos queriendo utilizar los circuitos integrados cada vez más complejos, entonces la complejidad de esos circuitos integrados está obligando a concebir los nuevos sistemas desde un grado mayor de abstracción. Claro, decimos un grado mayor de abstracción porque ya el componente en sí es complicado, pero menos mal que estos métodos están auxiliados, como decíamos, por un método informático. Entonces, por eso es que tenemos la gran posibilidad de manejar estos componentes sin mayor complicación, con solo el conocimiento de lo que tenemos de los sistemas digitales de nuestro capítulo 1 y nuestros métodos de síntesis del capítulo 3. Es más que suficiente ese conocimiento para encarar el diseño por estos métodos de síntesis que utilizan métodos informáticos. Ok. Entonces, nosotros vamos a encarar los diseños por los métodos CAD. Y los CAD, el CAD quiere decir diseño asistido por computador. Esas son las herramientas. ¿No ve? O sea, la herramienta es una computadora. Y la computadora utiliza obviamente un software. Y dentro de ese software, o los softwares que vamos a utilizar, primero es el WinQPL, que es para los PLDs, o sea, para la GAN. Ahora, fabricantes de esa tecnología existen muchos, son como unos 9 o 10 fabricantes. Cada fabricante de esa tecnología que me produce GAN tiene su software. Por lo tanto, no todos lo ponen gratuito. Como lo ponía, bueno, parece que el WinQPL está teniendo problemas, como lo ponía esa empresa. Es totalmente gratuito. Parece que está teniendo algunos inconvenientes y estamos tropezando con ese problema. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con el otro software para la programación de los FPGAs. Claro que ahí todavía no estamos teniendo inconveniente mayúsculo, porque tanto Xilinx como Altera continúan hoy en día colocando su software pasado gratuito. Y encima, tanto Xilinx como Altera también están produciendo la última versión. Nuestras tarjetas están en base al Cyclone 2. Hoy en día se están produciendo el Cyclone 10. Y hay tarjetas hechas en base a estos circuitos integrados, que son cada vez más complejos. Menos mal que todavía estamos utilizando el mismo software, como el Quartus 2 o como el IC. Por eso que no creo que en poco tiempo más salgan de aplicación estas versiones informáticas, sino al contrario, van a seguir utilizándose mucho más. Es posible más bien que nos vayamos unificando todos los fabricantes en utilizar un solo software. Es posible, siempre ha sido así. En el primer momento del desarrollo han aparecido muchos desarrolladores y empieza a crecer primero la cantidad de circuitos integrados y luego el software. Y luego siempre la tendencia a unificar tanto circuito integrado como software. Ok. Nosotros veremos esos métodos asistidos por computador. Dentro de esos métodos, el método en sí, en forma general, se viene a denominar HDL. Es un lenguaje de descripción de hardware. Ahora, vino a denominarse así, de descripción de hardware, porque la única intención que se tenía con el método era describir los circuitos. Y ese nombre original se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, es el HDL. Pero ahora dentro del HDL después ha habido variantes. Está por ejemplo, el caso del WinQPL, el QPL, el VHDL y el Verilog. Son para circuitos integrados cada vez más complejos.
Entonces, el paquete que maneja VHDL, por ejemplo, ya no te maneja el QPL, pero está dentro del HDL. Entonces, esta es una buena alternativa. Claro, la buena alternativa es que un solo paquete me maneje todo. Estamos tendiendo a aquello, es lo que por lo menos siempre ha sucedido de esa manera en el desarrollo de la humanidad. Ok, entonces, por eso es que consideramos a estos tres elementos, QPL, VHDL y Verilog, como la máxima herramienta de diseño de los sistemas digitales. No solo lo consideramos nosotros en la facultad, sino todos las diferentes instituciones que se dedican tanto a la formación de profesionales como a esas empresas que hacen el desarrollo de los componentes. Esa es la máxima herramienta de diseño que se utiliza hoy en día. Por eso que estamos obligados a aprenderlo, todos, ¿no? Y menos mal no son complicados, no es para decir, pero tengo que aprender todo un método informático. Ustedes ya lo conocen, ha sido muy sencillito lo que les han explicado los auxiliares que han dado esto. Yo voy a echar una repasada. No hay que pensar que hay que empezar por las cosas complicadas para aprender. No es al revés, hay que pensar en las cosas sencillas para aprender, porque para complicarnos vamos a tener mucho tiempo. No, va a haber harto tiempo más bien. Entonces hay que ir aprendiendo por la parte más fácil. Bien, entre la utilización y el diseño de sistemas digitales con 6 cada vez más complejos, se obtienen circuitos de mayor confiabilidad. Es el mayor tema que nosotros estamos queriendo obtener con estos circuitos integrados cada vez más complejos. Entonces, y la complejidad del circuito integrado lo que nos obliga es a evolucionar con las técnicas y criterios de diseño de los sistemas digitales. Ok. Y esos sistemas digitales hoy en día están respaldados por los CADs, o sea, por herramientas asistidos por el computador. Y el computador, para serlo utilizado, nosotros tenemos que echar mano a algunos lenguajes. Ahora, cuando uno dice el lenguaje, si no necesito conocer mucho de sistemas digitales, ¿por qué no aprendo directamente a utilizar el lenguaje y con eso pare de contar? Es que en algún momento, para la herramienta CAD, tú tienes que preparar su enunciado para que te resuelva el problema. Y cuando tú preparas el enunciado, en algún momento tienes que aplicar la programación. Y en esa programación, en algún momento, tú tienes que introducir, vía el lenguaje que utilice el CAD, alguna de las propiedades del álgebra de Boole, o algunas propiedades de funciones de la primera forma o de la segunda forma canónica. Y si no conoces la teoría, difícilmente vas a poder introducir la tarea lógica de ese sistema al ordenador. Por eso es que debo aprender necesariamente la teoría. Si no, aprendes el método informático y para de contar y estás en posición de la herramienta más moderna. Pero no solo es esa. Cuando la herramienta CAD ya has recibido la información adecuada para realizar un determinado proceso, él procesa, te sintetiza el circuito, te lo implementa el circuito y en algún momento, antes de volcarlo al componente, es decir, a la GAL o a la FPGA, te va a arrojar el resultado de su proceso. Y tú tienes que interpretar ese resultado. Claro que el resultado te lo va a arrojar como una tabla de verdad, o te lo va a arrojar como un diagrama temporal, y tú tienes que analizar ese diagrama temporal y decir si efectivamente esta era la tarea lógica que yo he encomendado. O sea, tú tienes que interpretarlo, porque la computadora no hace eso. No te lo va, no se introduce él solo la tarea lógica que debes realizar ese sistema digital y no lo interpreta solo. Esta salida que te estoy entregando es lo que tú estabas buscando. No hay manera.
tú lo tienes que hacer. Entonces, esas dos condiciones te están imponiendo y tienes necesariamente que saber la teoría básica que manejan estos sistemas. Ajá. Por eso decimos, hay tres grandes razones para aprender la teoría. Si no, no sería necesario. ¿No ve? Uno, las herramientas CAD optimizan automáticamente el circuito lógico para satisfacer objetivos de diseño. El diseñador debe dar la especificación del circuito. Si tú no das las especificaciones adecuadas, me imagino que estás concluyendo, como yo lo estoy haciendo, de que no es posible obtener el circuito que haga esa tarea lógica. Si se especifica propiedades incorrectas, el circuito final no cumple con la tarea lógica. Para corregir, tú tienes que conocer la teoría, si no lo puedes corregir. Ok. Dos, las reglas algebraicas para el diseño y el manejo de circuitos lógicos se implementan directamente con las herramientas CAD. Ellos te lo van a hacer. Ah, claro, qué bien. No es posible que un usuario de tales herramientas comprenda lo que hacen si no conoce la teoría. Bueno, él va a decir, esto te sinteticé en cumplimiento, por decir algo, del diagrama de Carnot. Y si tú no conoces la teoría del diagrama de Carnot, ¿de cómo sabes que lo ha utilizado bien? Pues puede. Necesito conocer la teoría. Y la última razón es, las herramientas CAD tienen alternativas de procesamiento para cualquier diseño. El diseñador tiene que elegir esas opciones y los tiene que elegir adecuadamente. Y para eso tiene que conocer la teoría. Estas son las tres razones por las que no debemos empezar enseñando directamente el manejo de un software. Sino necesitamos conocer todos los conceptos básicos, tanto para crear tareas lógicas, como para introducir información a la computadora, como para interpretar la información que le va a lanzar la computadora. Con toda seguridad es posible que la computadora nunca se equivoque, con toda seguridad. Pero ¿quién lo va a interpretar? ¿Quién va a calificar eso que digo, que acabo de decir, que no se equivoque? Eres tú. Y para eso tienes que tener herramientas. Si no las tienes, estamos listos. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que nosotros describamos ese comportamiento? ¿No ve? Entonces, para describir el comportamiento solo recuerda. Por eso, esto proviene de nuestros conocimientos que hemos establecido en los métodos manuales de síntesis. Tablas de verdad. Siempre hemos manejado. Entonces, el método CAD también va a utilizar sus tablas de verdad. Vamos a utilizar las ecuaciones booleanas, conocemos. Claro. Si no, ¿de cómo voy a saber que estoy introduciendo la ecuación booleana correcta? ¿Ah? Por eso tienes que conocer la teoría. Ahora, luego tienes que ponerle una descripción del comportamiento. En algún orden va a tener que funcionar estas cosas. ¿No ven? Esta parte de la tabla de estados es para sistemas secuenciales, tema que todavía no hemos desarrollado. Seguramente cuando lleguemos a nuestro capítulo 6 vas a aprender cómo nosotros vamos a crear las tareas lógicas de los sistemas secuenciales y eso va a estar en función de una tabla de estados. La tabla de estados lo tienes que generar tú, porque la computadora no te lo va a generar. Entonces, estamos hablando de cómo vamos a introducirla. Claro que de eso estamos hablando. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta que necesitas conocer la teoría. Ok. Entonces, la otra forma de la tabla de estados son los diagramas de estados. Son para sistemas secuenciales. Estos dos últimos puntos los vamos a utilizar cuando veamos nuestro capítulo 6. En cambio, para los sistemas combinacionales, con estos tres ya son más que suficientes. Es posible que utilicemos estos dos sin saberlo, porque el FPGA, que ya tiene en sus diferentes etapas flip-flops, o sea, elementos de memoria que manejan sistemas secuenciales,
él lo va a procesar solo, porque él lo va a interpretar como variable de entrada y yo tengo que entregar tal cosa como salida. Entonces, nosotros a nivel de componentes sabemos interpretar perfectamente la entrada y la salida. Ok, ahí no vamos a tener problema. Pero ¿dónde vamos a tener dificultad? Cuando queramos detalladamente ver ese componente. Capítulo 6, sí lo vamos a aprender. Entonces, en esa partecita todavía no lo vamos a estar implementando programas para sistemas secuenciales, en su paciencia, pero el circuito integrado sí va a estar utilizando sus etapas secuenciales con toda seguridad. Ahora, ese sistema secuencial o esa herramienta, esa computadora, cuando reciba toda esa información, para diseñar va a tener que crear unos pequeños archivos, ¿no? Va a crear un archivo gráfico o un archivo de texto. Ok, ya vamos a ver cuál de ellos van a ser para nosotros importante cuando tengamos que poner ese archivo dentro, ya sea una GAL o dentro de una FPGA. Pero también podemos nosotros introducir todo lo que hemos dicho como un archivo gráfico o como un archivo de texto. Cuando decimos texto, estamos hablando de programar, de utilizar un lenguaje. Y cuando hablamos de gráfico, es que podemos hacer captura esquemática, sí, tú puedes introducir toda esta información como un dibujo de un circuito lógico. Y para eso, ¿qué necesito? Para lo uno y lo otro solo necesito conocer mi primer capítulo. Ok, vamos a ver aquellas formas. Ahora, diagrama del circuito con operadores lógicos, el gráfico. ¿No ve? Entonces, yo puedo poner mi gráfico como primera forma canónica o como segunda forma canónica. Y ahí estoy haciendo participar, primero, todas las proposiciones individuales para que me genere una proposición compuesta. Luego estoy haciendo participar todas las proposiciones compuestas que me van a generar una función. Y le estoy pidiendo al sistema que me lo sintetice, me reduzca tanto operadores, es decir, la variable compuesta, como las variables individuales. Eso es nuestro proceso de síntesis. Ajá. Ok. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar, obviamente, una documentación incluyendo nombre del programa y comentarios. ¿No ve? Si tú tienes que hacer como gráfico o como texto, en el gráfico, por ejemplo, yo tengo que identificar si son variables de entrada o salida. En el texto lo mismo. Entonces me dice, voy a introducir nombre al programa. Ese gráfico se llama, no sé, circuito combinacional, por decirle ya un nombre, es un multiplexador que realiza la tarea de multiplexación. Y voy a realizar un comentario. Para eso va a utilizar tales operadores, NAND, NOR o AND, OR, etc. ¿No ve? Ok. Entonces, vamos a tener que hacer una declaración identificando si son variables de entrada o son variables de salida de las funciones que va a utilizar ese sistema. Luego, instrucciones que especifiquen las funciones. Declaración del dispositivo en que se implementará. Lo vamos a implementar en una GAL o en una FPGA. A eso se refiere. Por eso va a haber sus programas en concreto para cuando tengamos que introducir. Además, para saber que ese circuito me realice la tarea que he pedido, nosotros vamos a tener que introducir ese tipo de vector de prueba. O sea, esto que está queriendo, vas a tener que conocer las tablas de verdad, pero expresadas gráficamente. Y cuando vos pongas esos vectores de entrada, tienes que saber exactamente qué es lo que estás esperando como resultados. Cuando te arrojen los resultados igual, en un diagrama temporal, tú vas a tener que interpretarlo. Y a eso se llaman vectores de prueba. Ahora, la mayoría de los CADs en el pasado, muchas de estas cosas lo tenían, especialmente el vector de prueba. Ese programa era adjunto al mismo paquete. Y tú lo estás viendo en el WinQPL, en el VHDL, etc.
Ahora ya han aparecido esos mismos paquetes con el vector de prueba para cuando te dediques a la formación universitaria o cuando te dedicas a la producción industrial. Y te dice bien clarito, si usted se dedica a la producción industrial, haga ya un programa. Entonces, ¿qué es mejor para nosotros? Primero, aprender lo que hace en la versión universitaria. Segundo, dominar lo que tú vas a hacer en la producción industrial. Porque cuando termines ese va a ser tu aplicativo. Y es un programita bien sencillo, que también seguro que te lo he explicado el ayudante. Y si no, igual tenemos todavía mucho tiempo para aprender esto. Tenemos 10 capítulos para ir aprendiendo y en cada uno de ellos vas a utilizar todos, empezando de cero. Entonces, tenemos esos dos formas, ¿no? El método formal para describir sistemas digitales son lenguajes de descripción utilizados vía el HDL. Ok. Esos lenguajes lo que nos van a hacer, en el fondo, después de haber procesado, van a tener que simular el comportamiento de tu sistema en el posible circuito integrado donde tú vayas a introducir ese programa. Ok, entonces vamos a ir previamente por los lenguajes que tenemos. Ahora, los lenguajes, hay mucha gente que maneja software libre, ¿no ven? El software libre, por eso es su nombre, no está normado. Si no está normado, está orientado más a tu imaginación. Entonces tienes que tener bastantes conocimientos sobre programación. En cambio, aquello que está normado, tienes pasos concretos. ¿Tienes que saber programación? Sí, un poco, pero no mucho. Pues es más lógico su desarrollo. Nosotros estamos yendo por esa alternativa, obviamente. Entonces, lo que vamos a manejar son lenguajes normados por la IEEE, ¿no? Que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que produce normas para todos los HDLs que nosotros vamos a utilizar. Ahí está el WinQPL, ahí está el VHDL, ahí está el Verilog. ¿No ves? Esas instituciones, esa institución ha normado la utilización para estos circuitos integrados. LSI, alta escala de integración, muy alta escala y ultra alta escala de integración. Estos 3 circuitos, los más complicados que hay. Dentro de esos circuitos complicados están los PLDs, los CPLDs y los FPGAs. Los PLDs los estamos manejando con el QPL, los CPLDs y los FPGA se manejan con el VHDL o el Verilog. Ahora, hay una manera de diferenciar entre los que utilizan VHDL y los que utilizan Verilog. Y están diferenciados en función de continentes. ¿No ve? Hay uno de los continentes es más académico y el lenguaje que se utiliza es el VHDL. Y el otro lenguaje, el Verilog, es para aquellos que más están viendo la parte de programación como tal. Entonces, este Verilog, por ejemplo, pues lo van a ver despuesito, es muy similar al lenguaje C. Muy similar. Claro, si empezamos a mirar como ya programando un componente, los programas hechos en Verilog son muchísimos más cortos que los programas hechos en VHDL. Nosotros inicialmente siempre hemos estado desarrollando en VHDL. Creo que es el 3er semestre que estamos introduciendo el Verilog. Hace poquito lo hemos hecho a sugerencia de un docente de la materia de control. De hecho, no, los muchachos no saben el Verilog, yo utilizo más Verilog y cuando les digo tal cosa, no conocemos. Y es tan fácil, y sí, precisamente por lo que es fácil el Verilog, no lo enseñábamos lo más complejo. Decíamos, al otro se salta con muchísima facilidad. Bueno, al final, y a requerimiento de este docente, hemos tenido que incluir.
Y es realmente bien sencillo, porque 2 pasos locos más y listo, teníamos el Verilog. Ya. Entonces vamos a ir en cada uno de los casos. CAD QPL para PLDs. ¿No ven? Ahora, QPL permite describir un diseño mediante tabla de verdad, filmín anterior, o ecuaciones lógicas. Lo puedes hacer de una manera o de la otra. ¿No ven? Y te dice que es un lenguaje básico de descripción de circuitos y permite diseñar sistemas digitales y programar PLDs. Y dentro de los PLDs está la GAP, que es el componente que nosotros utilizamos. Luego tengo el CAD VHDL o el Verilog. Ahora, 2 de los lenguajes HDL más usados son, obvio, lo que estamos mencionando, el VHDL y el Verilog. El VHDL cumple este estándar, el IEEE 1164, creado en 1993, pero solo para aplicaciones militares en este tiempo. Cada uno dice 93, siglo pasado. Lo primero que, no, 30 años, más o menos, ¿no? Sí, 30 años. Y durante casi toda esta década, de 1900, no, toda esta década, ¿no? Hasta cerca de los 2000, solo era de utilización militar y no era de aplicación civil. Al finalizar esta década, se lo ha hecho de aplicación civil y ahí ha salido, y la norma, claro, ya había salido para las aplicaciones militares y simplemente se hizo extensivo para la aplicación civil. Y desde entonces que nosotros utilizamos este VHDL. Si estamos hablando fines de 1999 más o menos en adelante. El Verilog, otro estándar, la misma IEEE, la 1364, apareció para aplicación militar en 1995 y más o menos contemporáneo, un poquito antes de principios del 2000, hemos empezado a utilizar en aplicaciones civiles. Y la industria se ha desarrollado una enormidad en solo 2 décadas. Pues, que decir, la electrónica sí que sea, y sigue creciendo y no tiene límite. Ok, entonces por eso que nosotros, claro, al principio lo mencionamos, este es un lenguaje, el VHDL, el Verilog también. Por lo tanto, tiene una sintaxis para poder escribir las cosas. Hay que aprenderlo. Pero tanto del WinQPL como del VHDL como del Verilog, si tú aprendes de esa sintaxis que es bastante amplia, unas 5 cosas, pero 5 o 6 exagerando, tú puedes hacer programas tan complejos como que no te estás imaginando en este momento. Y esas 5 o 6 cosas no te lo vamos a explicar, te lo han explicado los auxiliares. No necesitas más. Ahora, ¿quieres tú aprender más? Tienes que leer los libros dedicados a este tema. En nuestro programa está incluido el libro, ¿no? Un tal Pérez. Ese librito, si lo lees, tiene más o menos 160 páginas, creo. Sí, 160 páginas. Es delgadito. Ahí está todo el lenguaje VHDL. Y siempre cuando te lo va explicando, dice, no te olvides, el Verilog se hace lo mismo. Y en realidad es así. Ok, lo vamos a mirar con calmita. Ok. Entonces, el proceso de diseñar un circuito lógico se inicia, es como decir el enunciado, ¿no ve? Con la estructuración de la tarea lógica. La tarea lógica es el enunciado de todos los problemas. Diseñe un circuito, por decir combinacional, secuencial, que realice las siguientes funciones. Ese es el enunciado, la tarea lógica. ¿No ve? Ahora, ese enunciado, esa tarea lógica, necesariamente es una tarea manual. Tú lo tienes que hacer. Claro que al principio nosotros lo daremos como ejemplo, ¿no ve? Pero después tú tienes que ir aprendiendo a cómo hacer esos enunciados. Y esa es una tarea manual que el diseñador lo tiene que realizar.
Ahora, una vez que has hecho esta tarea, donde tú vas a dar las referencias, más o menos, cómo vas a utilizar el lenguaje, el resto te lo va a hacer la computadora. El resto del proceso del diseño se realiza con el auxilio del CAD, de la computadora y del programa. Por eso decíamos al principio, ¿y por qué no aprendo directamente ese programa y ya sé diseñar en sistemas digitales? Sí, pero cuando empiezas a tener problemas complejos no vas a saber ni interpretar siquiera. Después tienes que aprender la teoría. O digan ustedes que cuando han aprendido el Word, ¿alguien sabe cómo han diseñado el programa del Word? No, nadie. Pero saben manejar a las maravillas los comandos, ¿no ves? Ponle un negrillo, aquí nomás con tal cosa, listo. Esto es lo mismo, parecido. O sea, daría la impresión que tú te vas a volver un imperfecto diseñador si solo sabes manejar el método informático. No, es así. Tienes que aprender a cómo realizar la tarea lógica y luego, una vez que tienes los resultados, a cómo interpretar si ese sistema ha hecho la tarea lógica que tú estás buscando. Ahora, ¿cómo vamos a ingresar ese programa? ¿No? Ese enunciado, o esa tarea lógica. Dos maneras. Mediante programa o mediante una captura esquemática. Ok. Y es lo que vamos a mencionar ahora. Captura esquemática o escritura de código fuente. Para hacer la captura esquemática, si es dibujar el circuito, lo tienes que realizar utilizando los símbolos que el CAD, que maneja un HDL, tiene, a tener esos símbolos en su biblioteca. Y los paquetes que manejamos permiten que tú además te inventes esos símbolos y puedes introducirlo dentro de su biblioteca. Y cuando los necesitas, lo puedes utilizar. Y la otra forma es la estructura, o sea, escribir el código fuente. Ok, aquí hacemos nuestro descanso.